Comparto la palabra. Quiero hablar en esta mañana y perdón que no puedo sumarme al tema que ustedes están desarrollando. La verdad, soy muy franco, no he tenido tiempo de preparar algo específico para la iglesia, pero sí quiero compartir algo de la fe y yo le mandé al pastor Abraham el tema del que quiero hablar, y creo que te dije, voy a hablar de Bartimeo, pero creo que es de Bartolomé salió, ¿no? Sí, algo por el estilo. Bartimeo, Marcos capítulo 10, lo voy a leer. Bartimeo, la historia de Bartimeo, Marcos capítulo 10, versículo 46, dice: después llegaron a Jericó, está hablando de los discípulos y Jesús, y más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Y un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, y al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llamadlo. Así que llamaron al ciego: ánimo, levántate, te llama. Y él, arrojando su capa, dio un salto y se acercó a Jesús y le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y le preguntó: Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Y al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Quiero hablar de la fe de Bartimeo rápidamente, porque es la fe la que produjo el milagro en la vida de Bartimeo. Jesús lo dice muy específicamente: tu fe te ha salvado, tu fe. No la fe de Jesús, no la fe de los discípulos, sino tu fe. La Biblia dice: el justo por la fe vivirá. Amén. Es un versículo que Pablo usa 2 veces en el Nuevo Testamento, pero en el libro de Joel, bien clarito dice: el justo por su fe vivirá. O sea que es una fe personal. No es la fe de la iglesia, no es la fe del pastor, no es la fe de mis padres, es mi fe. El justo por su fe personal vivirá. Y este fue el caso de Bartimeo. Bartimeo nos representa a todos. Nosotros somos Bartimeo. Nos representa a todos en muchos sentidos, y voy a explicar por qué, para que podamos vernos en esta historia que Marcos nos cuenta acerca de este milagro. Bartimeo es un nombre compuesto por 2 palabras, el hijo de Timeo. O sea que Bartimeo tenía una historia, tenía padres, tenía unas raíces, tenía una herencia. Y cada uno de nosotros tenemos lo mismo, somos hijos de alguien, ¿verdad? Tenemos una historia, tenemos una herencia que muchas veces no es tan buena, y así venimos al Señor. O sea, todos nosotros somos conocidos por nombre, somos conocidos por Dios y somos conocidos por la gente. Y somos conocidos por los vecinos y somos conocidos por nuestros familiares. Y a veces estamos en tal situación que los familiares o la gente puede decir: bueno, este ya no tiene arreglo. Este ya es un ciego. Ahí está Bartimeo, el hijo. Sí, lo conocemos al padre, pero mira, pobre Bartimeo sentado a las puertas de la ciudad. O sea, todos tenemos una historia. Podemos hablar mucho de esto. Bartimeo también es un nombre interesante, porque en los 2 idiomas en que se hablaba en aquellos tiempos, el griego y el arameo, este nombre, Bartimeo, significa 2 cosas totalmente diferentes. En uno de los idiomas, no recuerdo cuál en este momento, si el griego o el arameo, Bartimeo significa muy amado. Pero en el otro idioma, Bartimeo, la misma palabra, significa sucio, despreciado. Y ese soy yo. Y ese somos todos, porque todos hemos venido al Señor despreciados, rotos, rechazados y sucios. Pero al mismo tiempo somos muy amados. Dios nos ama, amén. Y ahí estamos nosotros, no solamente por nuestra herencia, por nuestra situación particular, sino por nuestra limitación. Bartimeo era una persona limitada, era ciego.
Y así en nuestra vida hay cosas que nos limitan, que nos meten en una caja o en una esquina y que nos limitan. Es por eso cuando Jesús le dice, tu fe te ha salvado, Jesús no estaba hablando simplemente de ir al cielo, porque la palabra salvación en el griego no solamente significa, era una palabra muy común en aquellos tiempos, sotería, que significa completar, restaurar. O sea que la fe, la salvación no es solamente ir al cielo cuando nos muramos, sino que la salvación nos toca hoy y aquí, en este momento, y la fe y la salvación nos completa. Amén. Nos completa en Cristo. Nos devuelve cosas que perdimos en el camino. Porque pensaba decirlo al final, pero creo que en Lucas, donde se repite esta historia, Bartimeo, cuando Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Bartimeo dice, yo quiero ver de nuevo. Como que él había perdido la vista. Ya sea por una enfermedad o por un accidente o por algo que pasó, parece que Bartimeo antes podía ver. Pero alguna situación de la vida lo hizo ciego, lo limitó, le robó algo. Y así pasa, ¿verdad? En nuestras vidas. Que la vida nos roba cosas. Algún accidente, alguna situación que nos roba la capacidad de amar, la capacidad de perdonar, la capacidad de confiar, de creer. ¿Me entiendes? Y llegamos así al Señor con cosas que hemos perdido y que Dios quiere que recuperemos. Amén. Entonces yo no sé cuál será su situación. Este mensaje es para todos nosotros. Porque permanentemente podemos pasar por situaciones, aún después de 40 años en el Señor, que somos defraudados, somos engañados, y de repente algo entra en el corazón y nos limita y nos enceguece, ¿verdad? Entonces necesitamos permanentemente tener nuestra fe viva, tener la fe de Bartimeo. Amén. Entonces quiero mencionar 4 características de la fe de Bartimeo. 4 características de la fe de Bartimeo. La primera característica es que Bartimeo, su fe reconoció la fuente del milagro. Él se dirigió a la fuente del milagro, que es Jesús. Pero hay aquí algo muy interesante, que es que cuando él escucha, ve, porque no lo dice Marcos, pero lo dice Lucas o Mateo, no recuerdo, que él pregunta qué está pasando, quién está pasando. Acá nos dice que Jesús salía de Jericó. ¿Sí? Salía de Jericó, había estado en la ciudad y salía porque Bartimeo estaba a las puertas de la ciudad. Generalmente los mendigos se sentaban a las puertas de las ciudades para pedir limosna, la puerta que se cerraban de noche. Y bueno, así que él era ciego, pero podía escuchar. Y así pasa que a veces cuando estamos limitados, Dios siempre nos da un sentido para que podamos entender que Dios se está acercando. ¿Me entiende la idea? O sea que aunque somos limitados, Dios no nos deja librados a la miseria o a la perdición. No, Él nos da un sentido con el que podemos relacionarnos con Dios. Porque la Biblia dice que todos nacimos ciegos, que el diablo nos cegó para que no podamos ver la luz del Evangelio, ¿verdad? Pero aunque somos ciegos o éramos ciegos o estamos limitados, Dios siempre encuentra la forma para que podamos entender de que Dios se está acercando a nuestra vida. Y así pasó ese día, ¿verdad? Bartimeo entendió que era un día, como dijo la hermana hoy, creo este no es un día más. Este puede ser un día único, como fue ese día para Bartimeo. Bartimeo entendió que había más voces, había gente diferente, no la gente de todos los días, no el sonido del vendedor, del cambiador de monedas. No, parece que ese día había más gente. Entonces él preguntó, ¿qué pasa? ¿No? Tenía una revelación, podemos decir así, porque la salvación se logra por una gracia de Dios, por una revelación de Dios, ¿verdad? Eso nos es revelado, dice Jesús muchas veces. Bueno, podríamos hablar horas de esto, pero y le dicen Jesús de Nazaret.
Esa fue la respuesta de la gente. Está pasando Jesús de Nazaret. Ahora, cuando él grita o clama o ora, ¿qué dice él? ¿Qué grita? No dice Jesús de Nazaret porque había muchos Jesuses en la época esa y muchos de ellos vivían en Nazaret, o sea que podía haber sido cualquier Jesús de Nazaret. ¿Me entiendes? Pero la fe de él vio algo más en Jesús de Nazaret. Y por eso es que dice Jesús, hijo de David. Es una cosa totalmente diferente. No era un otro maestro más, no era un hacedor de milagros, no era simplemente un curandero, era Jesús el Hijo de Dios, el heredero al trono de Israel, el Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Y eso, cuando él puso la fe en el lugar correcto, no solamente en alguien, una persona, un ser humano que podría ayudarle, porque a veces hay personas que no ponemos la fe en el médico, ponemos la fe a veces en el curandero, no, acá Dios nos libre, pero cuando éramos inconversos íbamos a diferentes lugares para que Dios nos ayude, ¿verdad? Pero no entendíamos quién era Jesús. Entonces él entendió, yo no sé cómo él entendió. Yo no sé si alguien le dijo, yo no sé si Dios, no sé. Seguramente él ya venía siendo preparado por Dios, porque la salvación a veces es un proceso. Cuando alguien nos habla en el colectivo, cuando nos da un tratado, cuando el vecino nos invita, cuando la mamá se convirtió, nos dice vamos a la iglesia, nosotros decimos no, pero ya es un proceso. Y cuando estamos en una necesidad que reconocemos que si Dios no hace un milagro estamos perdidos, es ahí cuando la fe se despierta. Y cuando entendemos de que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el Rey de reyes, es el Señor de señores, es el dueño de todas las cosas. Amén. Y esa fe nos salva. Yo fui católico por muchos años, perdón si hay alguien más, pero no me enseñaron que Jesús había resucitado. Yo iba y rezaba a Jesús en la cruz y me parecía que él necesitaba más ayuda que yo. Pero un día me dijeron que Jesús fue crucificado, murió y resucitó. Amén. Y el saber, el entender que Jesús estaba vivo, me salvó. Amén. Entonces ponga su fe en Jesucristo resucitado, el Hijo de Dios. Amén. No en la iglesia, no en el pastor, no, aunque sea la mejor iglesia o el mejor pastor, pero ponga su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo segundo que vemos en la fe de Bartimeo es que la fe se expresa. La fe verdadera no se queda callada, la fe se muestra. La fe levanta la mano, la fe pasa al frente, la fe pide, la fe hace algo. La fe no es muda, amén. Y si es muda, no está en una silla de ruedas. La verdadera fe se levanta. La verdadera fe encuentra, porque la fe es una fuerza tan grande que necesitamos expresarla, confesar. La salvación viene por confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él resucitó de los muertos. Entonces, encuentre la manera de expresar su fe. Amén. No desperdicie las oportunidades que Dios da para acercarse a Cristo, porque a Bartimeo le podría haber pasado que, seguramente Jesús vendrá la semana que viene y voy a estar preparado cuando Jesús venga. No, dice que Jesús salía de la ciudad, no entraba a la ciudad. Jesús salía de la ciudad, o sea que, y si vemos el contexto, en 15 días Jesús ya iba a estar en la cruz. Jesús nunca más iba a volver a Jericó. O sea que de alguna manera entendió Bartimeo que este es mi momento. No lo puedo desaprovechar, así que él se expresó. Amén. Entonces no solamente expresarse, sino hacerlo cuando lo sentimos, cuando Dios nos toca. No demore esa decisión. Para lo que sea. No solamente para la salvación, sino para entrar en el propósito de Dios para su vida. Cuando hay un mensaje que nos desafía
para servir al Señor, no desaproveche esa oportunidad. ¿Verdad? Porque después nos enfriamos. Entonces, a veces decimos, no estoy listo, no sé, no tengo tiempo. No, si Dios le habló, si usted sabe que Dios está cerca y está hablando, grite. Exprese su deseo de que Dios le toque, que Dios haga algo en su vida, que Dios le lleve más adelante. Así que bueno, cuando expresamos la fe, no todos nos entienden, ¿verdad? Cuando usted expresó su fe en su casa, el primero que se convirtió, ¿qué pasó con su familia? Bueno, a mí me echaron porque yo he venido de una familia muy católica. Y parecía que me iba a hacer cura porque estaba en la acción católica con los jesuitas. Y parece que todavía debo tener cara de cura porque venía en el colectivo y una mujer me escuchó que estaba preguntando y me dijo, ¿usted va a la catedral? Le digo, ¿de qué pastor? No. Le digo, ¿la catedral católica? Sí, la catedral católica. No, le digo, yo voy a otra iglesia. ¿Me entiende? Pero hay gente que no nos entiende y nos va a decir, shh, ¿qué haces? Sos ciego vos, ¿qué molestas? Ese es tu destino. Ya estás ahí, la gente ya estaba acostumbrada a verlo, entonces la gente le dice, shh. ¿Y qué hizo Bartimeo? Gritó más fuerte. Porque la verdadera fe no se da por vencida. La verdadera fe sigue adelante. La verdadera fe grita más fuerte todavía. Y cuando él gritó por segunda vez, acá pasa algo que es realmente maravilloso, tremendo. Jesús se detuvo. Jesús se detuvo. Pero imagínense el cuadro. Dice que había una gran multitud que los rodeaban a Jesús. Estaban ahí los 12 guardaespaldas, ¿no? Y me parece que hasta los discípulos le dijeron a Bartimeo, shh. No sé, me da la impresión de que fueron los mismos discípulos los que dijeron, maestro, está muy ocupado, ya nos vamos de acá, ya terminamos el culto, ya vamos al hotel a cenar y bueno, seguimos mañana. No. Y Jesús se detuvo. Porque Jesús huele la fe. Jesús huele la fe. Como usted va con mucha hambre por ahí, por la calle, y de repente hay un restaurante cerca, ¿no? Y viene el olor del asado, ¿no? Ay, usted se detiene porque usted huele la necesidad. Y Jesús se detuvo porque él, en todo ese griterío que había, él escuchó la voz de Bartimeo. O sea, hoy en el mundo hay mucho grito, ¿verdad? Hay mucho ruido. Pero Jesús va a escuchar nuestra oración. Jesús va a oler nuestra fe y se va a detener. Y en esta mañana, aunque parezca que Dios se ha olvidado, que Dios no responde, que Dios está lejos, yo quiero decir que esta mañana, como ya se dijo, es un día especial. Jesús está a punto de detenerse en San Isidro para escuchar, para llenar esa necesidad. Amén. Entonces la fe se expresa, la fe no se da por vencida, la fe sigue adelante y Dios se detiene. Y Dios quiere detenerse hoy y escuchar nuestro clamor y atender a nuestra necesidad. Y lo tercero que hace la fe es que la fe nos fuerza a abandonar nuestro lugar de costumbre, a abandonar nuestro sistema de seguridad humana, si lo podemos pedir. Porque dice que Él los llamó. Esto me desafía a mí. Jesús podría haber regresado. Le era más fácil a Jesús ir a donde estaba Bartimeo, ¿verdad? Que Bartimeo venir al lugar donde estaba Jesús. Pero Jesús se detiene y Jesús los llama. Ay, cuando Dios llama, ¿no? Porque la fe no es solamente para irse al cielo, la fe es para entrar
en el plan de Dios, hoy. Por eso yo le decía a los chicos en la clase que, bueno, Dios me ayudó porque prefiero predicarle a los rusos ateos que a los niños, ¿no? Dios bendiga a los maestros. Estaba temblando ahí, ¿qué le digo a estos chicos, no? Y le decía a los niños que nuestras hijas tenían 4 años cuando se fueron, la edad de los niños de la escuela dominical, 4, 6. Y bueno, Dios puede llamar aún a esa edad, ¿no? Y Dios puede llamar a cualquier edad. No se crea que solamente Dios llama a los niños, a los adolescentes o a los jóvenes, ¿no? Como a esa organización, Juventud con una Misión. Nosotros vamos a fundar Jucum 2.0, jubilado con una misión. Amén. Porque hasta que no estemos arriba, podemos seguir siendo desafiados por Dios. Y Jesús nos llama. Pero para responder al llamado de Dios tenemos que hacer lo que hizo Bartimeo, tenemos que dejar cosas. Y él dejó su capa. ¿Qué era la capa? No era una capa, digamos, de adorno. La capa de Bartimeo era una campera, una carpa, podemos decir. Imagínense una carpa gruesa de cuero, porque esa era su casa. O sea, ellos llevaban esa capa a todos lados y esa capa tenía bolsillitos donde ellos ponían un pedacito de pan, las moneditas que le daban, ¿no? Y era su abrigo en el invierno y era su carpa cuando llovía. O sea que era todo lo que un ciego tenía estaba en esa capa, en ese manto que le dicen, ¿no? Su seguridad, su seguridad para el día siguiente, podemos decir así, ¿no? De sobrevivir un día más o una semana más, estaba ahí en ese manto. Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo Bartimeo? Lo dejó. Qué tremenda esa fe. ¿Verdad? Lo dejó y sea como sea, empezó a caminar hacia Jesús. A los tropezones. Y lo más gracioso de todo es que la misma gente que le dijo, ¡shh!, la misma gente después le dijo, ¡ánimo!, te llama. Y a veces nos pasa que prestamos tanta atención a lo que la gente dice de nosotros, cuando la gente hoy piensa así, mañana piensa así y nosotros nos quedamos en el camino. Después esa misma gente que nos decía, estás loco, ¿qué vas a ir todos los domingos? Después nos dice, admiro tu fe. Admiro tu compromiso con Dios. Es la misma gente, el mismo papá, la misma mamá, el mismo hermano, los mismos amigos de la secundaria que te dicen, che, la verdad que te felicito. Y en ese proceso, a los tropezones, llegamos a Jesús, ¿verdad? Llegamos a Jesús, ya dispuestos a todo. Y así, aunque ya estábamos dispuestos a todo, termino con esto, la cuarta característica de la fe es que la verdadera fe sabe descubrir la verdadera necesidad que tenemos. La verdadera fe sabe pedir, porque otra pregunta media pareciera sacada de contexto, ¿no? Parecía hasta una pregunta innecesaria. Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Pero qué acaso no ves que? No, claro, todo el mundo se daba cuenta que él era ciego. Pero él podría haber pedido, Jesús, dame una limosna. O Jesús, cómprame un manto nuevo. ¿Me entiende lo que quiero decir? Y que a veces tenemos nuestras prioridades cambiadas, ¿no? Pensamos que las cosas materiales son más importantes que la vida espiritual o el entregarse a Dios. Pero Bartimeo supo pedir
Y él dijo, quiero recobrar la vista. Quiero recobrar la vista. Y Jesús lo sanó. Tu fe te ha hecho completo. Te ha devuelto lo que habías perdido. Y quizás en esta mañana lo que tenemos que pensar, y no quizás, creo que es el propósito del mensaje, defina su necesidad más importante y preséntesela a Dios. Ahora, usted no entiende cuál es su necesidad más importante, quizás Dios se la va a revelar. Dios le va a decir, tenés que pedir por esto. Hay 3 cosas que yo le estoy pidiendo a Dios. ¿Cuántos tienen muchas necesidades? Acá levanten la mano. Creo que todos tenemos muchas necesidades. ¿Sí? Tenemos una lista de necesidades. Yo tengo un libro de necesidades. Pero el Señor me ha hecho entender que hay 3 cosas que yo necesito en este tiempo. No se las voy a decir, pero hay 3 cosas que yo cada día le pido a Dios. ¿Para qué? Para que yo pueda seguir adelante, sirviendo a Dios. Porque yo noto que me faltan. Yo noto que hay algo que yo necesito y que solamente Dios me lo puede dar. Entonces yo pido por eso. Amén. Y cuando Dios lo da, no es para que volvamos al lugar donde estábamos. No es para que sigamos con nuestra costumbre, con nuestra posición. No, dice que Él recibió la vista y se fue y siguió a Jesús. Toda su vida cambió. Bartimeo nunca más volvió a esa esquina a pedir, sino que se transformó en un discípulo de Jesucristo. Y Dios quiere que cada uno de nosotros seamos sus discípulos. Amén. Entregados al Señor, sirviéndole donde Dios nos ponga y donde Dios nos quiera. Así que pídale a Dios, Señor, ¿qué necesito hoy? O quizás usted lo sabe, quizás usted ya lo sabe, pero si usted está sin Dios, sin esperanza, como dice Pablo, usted necesita la salvación que solamente Cristo puede dar y que solamente la fe puede entregársela. No es por buenas obras, no es por ser bueno, no, es la fe en Jesucristo. Pídale al Señor que le dé esa fe en esta mañana. Amén. Y ore al Señor. Dios les bendiga.